Historia del inventor de la calculadora digital, creador del primer circuito integrado. El 6 de febrero de 1959, en Estados Unidos, el ingeniero eléctrico estadounidense Jack S. Kilby solicita patente para los Miniaturized Electronic Circuits, circuitos electrónicos miniaturizados, más conocidos como circuitos integrados o microchips. Una auténtica revolución en la electrónica. De hecho, muchos autores piensan que la revolución digital causada por los circuitos integrados es uno de los sucesos más significativos de la historia de la humanidad. La patente le sería concedida finalmente el 23 de junio de 1964 con el NUS 3.138.743. Jack Street, Claire Kilby, 8 de noviembre de 1923, Jefferson City 20 de junio de 2005, Dallas, USA, fue un físico e ingeniero eléctrico estadounidense. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 2000 junto con Sores y Alferov y Herbert Kroemer, por sus trabajos relacionados con la tecnología de la información y de la comunicación. En concreto a Kilby, que ganó la mitad del premio, se le reconoce por su trabajo en la invención del circuito integrado. Ciertamente Robert Noyce también contribuyó de manera decisiva al invento del circuito integrado o microchip. Otros inventos suyos son la calculadora de bolsillo, la popular Texas Instruments y la impresora térmica. Después de acabar los estudios de secundaria en su localidad natal, Kilby estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Illinois. Se graduó en 1947. Un año después en los laboratorios Bell, los físicos Bardeen, Shockley y Brattain desarrollarían el primer transistor. Ese invento cambiaría su vida y decidiría definitivamente decantarse por la electrónica. Sin embargo, como todos los estudiantes de su época, sus estudios se habían centrado en válvulas de vacío. El transistor suponía un nuevo reto para todos ellos. En 1957, realizaría un máster en ingeniería eléctrica en la Universidad de Wisconsin, a la vez que trabajaba en una empresa que fabricaba componentes para radios y televisores. La Centralab, una empresa subsidiaria de la Globe Union. Kilby se dedicaba a diseñar circuitos de base cerámica. En 1958, se trasladaría a Dallas y entraría a formar parte de la compañía Texas Instruments. Su objetivo era claro: inventar algún mecanismo que sustituyese al transistor. El invento de los físicos de Bell tenía una serie de pegas. Los transistores de silicio eran baratos y funcionaban relativamente bien, pero cada vez eran necesarios más y más para realizar las tareas cada vez más complejas que requería la industria. Además, su montaje sí era caro, se requería de un número enorme de operarios, que solían ser mujeres, y a menudo, debido a su fragilidad, se rompían los componentes. El transistor consistía en una serie de componentes aislados. Aparte del propio transistor, era necesario conectar mediante cables de cobre resistencias de carbono y condensadores de porcelana. Kilby tuvo la brillante idea de integrar todos esos componentes en un único bloque semiconductor, evitando así la necesidad de realizar las uniones con cables de cobre como hasta el momento se realizaba. Para ello empleó una pastilla de germanio de 6 por 6 milímetros que conectaba un único transistor, 3 resistencias y un condensador, formando un oscilador de rotación de fase. Ya no eran necesarias las conexiones de cobre. El bloque de germanio, al ser un material semiconductor, sustituía las conexiones, las integraba. Kilby, el primer año de su estancia en Texas Instruments, ya había inventado el circuito integrado, sí. El 12 de septiembre de 1958, cuando se pudieron conseguir las primeras muestras operativas y el invento se haría público. El invento de Kilby condujo a la producción masiva de los modernos microprocesadores. Para entender la importancia del invento de Kilby, simplemente decir que fue el comienzo real de la microelectrónica y el mundo tal y como lo conocemos hoy en día hubiese sido muy distinto. Hay que destacar también la importante contribución del también físico estadounidense Robert Noyce, 12 de diciembre de 1927 – 3 de junio de 1990, quien desarrolló su propio circuito integrado, patentado en julio de 1959 mientras trabajaba en la Fairchild Semiconductor, y que mejoraba el circuito de Kilby mediante la aplicación de un metal en una capa final, eliminando conexiones innecesarias y mejorando las existentes. Kilby siempre reconoció su enorme contribución, incluso en la ceremonia de entrega del Premio Nobel, y su trabajo en común para el desarrollo de los microprocesadores. Robert Noyce acabaría fundando una nueva compañía, Intel. El circuito original de Kilby se conserva en el Instituto Smithsoniano. Durante su permanencia en Texas Instruments, Kilby también inventaría la calculadora de bolsillo, la popular Texas Instruments, y la impresora térmica. En 1970, decidió abandonar la compañía y establecerse por su cuenta. Fue un inventor prolífico, con casi 70 patentes registradas.
Uno de sus intereses fueron los paneles solares fabricados con silicio. De 1978 a 1984 trabajaría como profesor emérito de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Texas. En 1970 recibió la Medalla Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos. En 1982, entró a formar parte del Salón de la Fama, Hall of Fame, de los inventores estadounidenses. Jack Kilby murió en su casa de Dallas a causa de un cáncer el 22 de junio de 2005.